Bueno, vamos a continuar con Romanos. ¿Tienes tu Biblia? We'll be in Romans. Vamos a estar en el capítulo 8. ¿Y cuántos de ustedes leyeron de adelantado? How many of you read ahead? We finished chapter 7. Terminamos el capítulo 7. Hoy empezamos el capítulo 8. Pero antes de empezar, un corto resumen, porque parece que hace 2 semanas, ¿verdad?, que no nos juntamos para Romanos. It's been about 2 weeks since we last talked about Romans, so a little summary. Y antes de que les presente la diapositiva que tengo allí, quiero que yo a lo menos, I for once at least believe that cuando profesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, voluntariamente nos enlistamos en las fuerzas armadas de Dios. Okay? In some sense, when we profess and say that Jesus is our Lord, somehow, in some way, we become part of the armed forces of God. Okay? Estamos en una batalla. Tenemos el uniforme, ¿verdad? Como cristianos. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la diapositiva de este soldado que aún en el uniforme, aún tú y yo como cristianos, hay una batalla. There's a battle. Una batalla interna y externa. There's a battle inside and outside of us. However, que no se nos olvide que somos cristianos. Let us not forget that we're Christians, that we belong to God, le pertenecemos a Dios. Pero aún así, and even then, there's a battle. Hay una batalla. Y Pablo en el capítulo 7 nos dijo, ¿verdad? Recuerda que él describió a 3 personas. La persona espiritual. He described 3 people. The spiritual person, the natural, or the fleshly. La persona carnal, ¿verdad? Y la persona que tiene ambas voluntades. The person that has both wills. Dentro de nosotros. Y tú y yo como creyentes, aunque tenemos el Espíritu Santo y le pertenecemos a Dios, nuestra vieja naturaleza, our old nature is still there. A ver, how many of you agree? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que la vieja naturaleza todavía está ahí? Por favor, no, si no alzas la mano, estás echando mentiras. Okay? If you don't raise your hand, you're lying. Because we will always have that old nature. Siempre tendremos esa vieja naturaleza hasta que nuestro cuerpo sea glorificado. Until our bodies are glorified. Y aquí hoy vamos a ver un verso que Pablo claramente nos dice. Los que mueren van a resucitar con sus cuerpos nuevos, y los que están vivos van a ser transformados con los cuerpos nuevos. Thank you, Jesus. A ver, clásicos, thank you, Jesus. Cuerpos nuevos. No dolor. Los dientes, tire todos ahí. New bodies, new teeth, right? New. But until then, hasta entonces, mientras en el proceso de santificación. Until then, we're in the process of sanctification. Y recuerde, santificación no quiere decir perfección. ¿Quién es perfecto? Who's perfect here? You better not raise your hand. No, nadie, solo Jesús. Amén. ¿Ok? Pero hay ese conflicto entre nosotros. El hombre natural o el hombre carnal. The natural or the fleshly person and the spiritual person, y la persona espiritual. Y el verso clave de la semana pasada, antes de leerlo, de la semana pasada, porque había una pregunta que Pablo hizo, quiero que leamos lo que el pastor y autor Charles Swindoll dice. Aquí dice, the pastor and author Charles Swindoll dice, todos recibimos una naturaleza que quiere comportarse como Cristo se comporta. ¿Amén? Queremos. Mire, aquí está el pero. Pero la carne, la naturaleza pecaminosa,
La vieja naturaleza humana, esa vieja persona, that old person we were, dice, quiere que la vida continúe como antes. It wants to be the same as it was before you became a believer, a follower of Christ. I'm going to ask you, te voy a preguntar, ve al pasado, go to the past and remember the person you were before you came to God. ¿Recuerdas a esa vieja persona? ¿Se aparece de vez en cuando? Does that old person show up every now and then in your life, en tu vida? ¿Sí? Yes. Okay. El tirón para satisfacer el antojo del pecado siempre será parte de nuestra vida. ¿Escuchaste? Siempre será parte de nuestra vida. Ese tirón. Hey, do this. Remember how? It's going to be there until our bodies are glorified. Hasta que nuestro cuerpo sea glorificado. ¿Ok? So, cuando ese cuerpo sea glorificado, dos cosas han pasado. Una de las dos ha pasado. Ya moriste, you're dead. You died, right? Or you were alive, Jesus came and we were transformed. ¿Ok? Jesús vino y fuimos transformados. Hasta entonces va a haber una batalla. Until then there's going to be a battle. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo y nos dijo en el capítulo 7. Y el verso clave del capítulo 7, the key verse of chapter 7 is verse 24. El verso 24, donde dice, leyó todo el verso, el capítulo dice, soy un pobre desgraciado, dijo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Está preguntando, he's asking. I'm doomed. Dice, ¿quién? Who? Es una pregunta que él hace. Desgraciado. Lleva consigo la noción de agotamiento, aflicción, sufrimiento, debido a una lucha entre las dos naturalezas. Wretched. It carries the notion of being tired, of being weighted, suffering, affliction, because of a battle that's going on. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo personalmente, y hay debates acerca del capítulo 7 que Pablo está hablando de alguien, no de él. Pero yo soy de la opinión que él está hablando de él. He's talking about him. He's talking about who he was, what he's become, and what he is. Y hay una batalla interna. Si Pablo nos está diciendo, if Paul is telling us that there's a battle within him, y yo, Jesús, y cuando vaya al cielo quiero mirar a Jesús y quiero mirar a Pablo. I want to see Jesus and I want to see Paul. Imagínate si él está diciendo, if he's saying that there's an internal battle, there has to be an internal battle. ¿Ok? Y no me crea, la Biblia dice que así es. Okay? Don't just take my word for it. The Bible says there is an internal battle. Okay? Y la respuesta a esta pregunta que Pablo hace, the answer that Paul is seeking, has a name. Tiene un nombre. ¿Saben quién es? Jesús. Es Jesus. ¿Quién? Dice, ¿quién me libertará? Who can make me free? The answer is Jesus, Jesús. Y en el capítulo 8, ahí vamos a mirar lo que Él nos dice. ¿Ok? Entonces hoy vamos a tratar el capítulo 8, versos 1 al 17. We'll be on chapter 8, verses 1 through 17. Y aquí hay varios temas. En este capítulo 8 vamos a continuar con esa palabra que le llamamos santificación.
Sanctification. El proceso en que Dios nos está moldando, nos está quitando lo que no le agrada a Él. ¿Ok? Eso es santificación, no es perfección. Nobody's going to be perfect. No. Solo Jesús. Mientras tanto, en el proceso de ser apartados, separados, dedicados. We're separated, we're set apart, we're dedicated to God. That's the process we're in until we die, until we're transformed. Hasta que nos muramos o hasta que seamos transformados. Estamos en ese proceso. ¿Ok? También aquí nos va a decir que tenemos seguridad eterna. That our security is eternal. ¿Ok? Nuestra profesión en Jesús es eternal. Y que no hay separación de Dios. We belong to Him. Le pertenecemos a Él. Aquí nos va a aclarar en este capítulo 8. También dos palabras que se van a repetir en este capítulo es la carne y espíritu. O sea, la naturaleza pecaminosa y el espíritu. Y el espíritu de Dios. ¿Ok? Y nos va a decir que hay una batalla. Aquí puse, mirando las cosas del punto de vista humano, a eso le llamamos carne. Looking at things from our human point of view, that's what we mean by the flesh. Our sinning nature. Nuestra naturaleza de pecar. A eso aquí Pablo le llama la carne. Okay? La Reina Valera usa la carne. Y también vamos a mirar las cosas del punto de vista de Dios. From God's point of view, y a eso le dice el espíritu. La batalla entre la carne y el espíritu. La batalla entre mi forma de mirar las cosas o la forma de mirar a través de Dios. ¿Ok? Aquí va a ver eso en el capítulo 8. Y también dice, los que andan conforme a la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Those of us that walk in our sinly nature can't please God. Eso es un hecho. That's a fact. Si andamos en nuestra vieja naturaleza, no vamos a agradar a Dios. We're not going to please God if we walk in the flesh. Si caminamos en la carne. Solo los que andan conforme al Espíritu sí pueden agradar a Dios. If we walk in the Spirit of God, we please God. Y aquí nos va a decir una y otra vez. También tengan en cuenta que aquí, en este capítulo, la palabra espíritu, y se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, se repite 19 veces. ¿Ok? Eso es clave. In this chapter 8, the word holy or spirit, but we know it's the Holy Spirit, it's mentioned 19 times. Son 39 versos y 19 veces se repite. ¿Piensas que es importante? Cuando Dios repite una palabra 2 veces, es importante. La repite 3, you better pay attention. Y la repite 19 veces. ¿Qué piensas tú que Dios nos está diciendo? Caminen por el Espíritu. Walk through the Spirit. Not by our own wisdom. No por nuestra sabiduría, sino por el Espíritu. Y también, mire, la frase favorita y que se repite en todas las cartas de Pablo, y Pablo lo dice, en Cristo, en Cristo. En Cristo puedo hacer, ¿escuchaste? Esto y lo otro. In Christ, he repeats this phrase, in Christ. In Christ I am free. In Christ I am saved. In Christ I can walk. En Cristo. Y no solo aquí, sino en todas sus cartas. See, he didn't say, I can do it. Él no dijo, yo lo hago. Él dijo, en Cristo lo hago. Para nosotros, for us, to say that, decir eso. Sí, apenas no leemos el verso 1, ¿no? Okay. All right, verso 1, 8:1. Capítulo 8. Chapter 8, verse 1 dice, por lo tanto, ya no hay, ¿qué?
para los que pertenecen a Cristo Jesús. Mire, clarito, cortito. El capítulo 7, recuerda la batalla y todo lo que Pablo nos dijo. Y aquí en el primer verso del 8 dice, por lo tanto, refiriéndose al capítulo 7, dice, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. There's no condemnation for those that belong to Jesus. Te pregunto, I ask you, do you belong to Jesus? ¿Le perteneces a Jesús? Si le perteneces a Jesús, no hay condenación. Y de condenación, me gusta buscar sinónimos. I like to find synonyms for these words. So, condemnation. Condenación, castigo. Tormento. Condena. Infierno. Did you listen? Condemnation. Torment. Sentence. Guilty. Hell. Dice, no hay infierno para todos aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Escuchaste? There's no hell for those that belong to Jesus. Eat it. I want it. Yo lo quiero. ¿Lo quieres? I hope you do. Espero que sí. Y infierno es separación eterna de Dios. ¿Ok? Y especialmente cuando tú y yo sabemos y escuchamos, pero no aceptamos. That's hell. Eso es infierno. ¿Ok? Juan 5:24 dice, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Quién dijo eso? Who said that? Jesús. Jesús mismo, aquí Juan nos dice, hey, ¿verdad? Entonces, recibimos y creemos, ¿no? Leamos verso 2. Mire, no hay condenación, ¿verdad? Pero el verso 2 dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Si tú y yo pertenecemos a Jesús, if you and I belong to Jesus, dice, nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. We are free. He set us free. El poder del Espíritu que da vida. Cuando la palabra Espíritu se usa aquí especialmente en el capítulo 8, when the word Spirit is used in chapter 8, it has a reference to power. Tiene una referencia a poder. Algo que literalmente la power, poder en el griego es dinamita. ¿Ok? Power. Ese es el Espíritu. Dice, el Espíritu tiene poder para libertarnos del pecado y de la muerte. Entonces, una referencia a que tú y yo vivamos por el Espíritu. A reference for us to live by the Spirit. Con el poder. ¿Quién quiere poder? Who wants power? ¿Quién quiere poder? ¿Sí o no? No podemos hacer nada en nuestras fuerzas. We cannot do anything in our own power. We need God's power. Necesitamos el poder de Dios, su Espíritu. Solo así podemos vivir como Él quiere. Segunda de Corintios 5:17. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona, ¿qué? Una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Los que
pertenecen a Cristo. Those who belong to Jesus are a new creation, una persona nueva. Leamos verso 3. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. El Espíritu Santo es capaz de hacer lo que la ley no pudo. God's Holy Spirit was able to do what the law couldn't do. And that is to declare us just before God. Y eso era declararnos justos, justificados, sin culpa ante Dios. La muerte de Jesús y nosotros recibir ese regalo nos hace justos ante Dios, sin culpa ante Dios. We are justified before God because of what Jesus did for us. Gálatas 5:17. Mire, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. ¿De acuerdo? ¿No están aquí? Sí, claro que sí. Quiere ser lo que no le agrada a Dios. Dice, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu de Dios. Aquí le está hablando a creyentes, mi hermano. He's talking to believers, ¿ok? No pienses que le está hablando a los que no conocen a Dios. Nos está hablando a nosotros, ¿ok? Dice, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Otras versiones dicen lo que desea la carne, ¿ok? Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿Ve? La naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual. A battle. Dice, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Because of that battle, we're not free, he says, to do what pleases God. Otra vez, Él quiere que reconozcamos y entendamos que no podemos hacer cosas por nuestras fuerzas. He wants us to know that we can't do things by our own strength or power. We need God's power. Necesitamos el poder de Dios para poder hacer lo que le agrada a Él. Leamos el verso 4, Romans 4. Dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Se está refiriendo a que dio a su Hijo que muriera por nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Dos naturalezas en cada uno de nosotros, ¿verdad? Two natures in each one of us. Una batalla constante, a constant battle. Y aquí Pablo quiere que entendamos que tenemos que ceder o ser guiados por el Espíritu y no por la vieja naturaleza. He wants us to notice and understand that we are to be guided by God's Spirit and not by our old nature. ¿Cuándo se va a terminar esa vieja naturaleza? When is that old nature going to stay away from us? When we die and then resurrected, ¿verdad? O cuando seamos transformados, cuando Jesús venga. ¿Okay? Hasta entonces, until then, there's going to be this battle. ¿Okay? J. Vernon McGee, el autor y pastor J. Vernon McGee,
Ya falleció muchos años atrás. Imagínese, está hablando con su acento así del South, ¿ok? Yo no puedo hacerlo, pero... Dice, amigo mío, my friend, right? Dice, si vives habitualmente en la carne y obedeces las cosas de la carne y la nueva naturaleza no te reprende o trae convicción, de seguro no posees la nueva naturaleza que proviene de Dios. Ok, si te cabe el saco, póntelo. Okay? If it fits, wear it. Okay? Pero es verdad, ¿verdad? Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Jesus said, hey, through the fruit you're going to know if they belong to me or not. Okay? Juan 3:3. Para ir más allá, so we could go deeper. John 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Naciere de nuevo, a new person, a new nature. Not the old, but new. No la persona vieja, la que murió, sino la nueva. Leamos verso 5. Capítulo 8. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa o por la carne, otras versiones dicen, en cosas pecaminosas, pero los que son controlados, y eso es clave, los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Te pregunto, ¿quién te controla? I ask you, who's controlling you? Esto es para mí, don't look at me funny. Es para mí, okay? ¿Quién me está controlando? ¿La vieja naturaleza o el Espíritu Santo de Dios? ¿Really? Miran que el Espíritu de Dios me está controlando. Mira que es una pregunta que todos debemos de preguntarnos. It's something that we all have to ask. Who's controlling my thoughts? My walk, my words? What I say, what I think, what I do. Lo que hago, lo que pienso, lo que digo. ¿Quién lo controla? Who's controlling it? ¿Yo o el Espíritu de Dios? Espero que sea el Espíritu de Dios. Y debe de ser el Espíritu de Dios. It has to be God's Spirit. Cuando tú aceptas a Jesús, when you accept Jesus, you claim Him as Savior, el Espíritu Santo te sella, dice la Biblia. The Holy Spirit, you're sealed. You belong. Te pone la marca. Allá en el rancho decíamos el fierro cuando agarrábamos los becerros. Psst, ¿verdad? Es una idea así. You belong to Him. Y ese espíritu está en cada uno de nosotros. And that spirit is in one of us. And we need to let Him. Eso es clave. Tenemos que dejarlo que nos guíe. That He guides us. That He aligns our steps. Que Él alinea nuestros pasos. Pero eso requiere que tú lo dejes. That requires you let Him. Okay? Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez, y escuche, sujetos al yugo de esclavitud. Si tú y yo no dejamos que el Espíritu de Dios, if you and I don't let God's Spirit to guide us, to teach us, to comfort us, to be with us, dice que vamos a ser esclavos, that we're going to be slaves of that old yoke, el yugo. Y como les he contado, viví en un rancho cuando era de los 7 a los 12. Y allí teníamos bueyes. We had ox when I lived in that ranch from 7 to 12 in Mexico. Y cuando le ponían el yugo a los dos, eso se miraba pesado y duro. Eso era trabajo. That was work. When you would put the yoke on those animals. Y así imagínate. If you go back to the old life, si tú vas y dejas que la vieja naturaleza te controle,
Ay, señora, iba a decirlo. Somos como una yunta de bueyes, ¿ok? Así trabajando. ¿Por qué? When we're free. Cuando somos libres. ¿Ok? Verso 6. Mire. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. ¿Cuántos de ustedes quieren morir? ¿Ve? Si dejas que la vieja naturaleza te controle, aquí dice que vas a morir. Muerte física, tal vez. Muerte espiritual y muerte eterna. ¿Recuerdas? ¿Tratamos eso? La paga del pecado es muerte. A veces física por desobedecer. O espiritual, esa relación con Dios se quebranta. O eternal, separación de Él para siempre. Eso es muerte. The consequences of disobeying and not doing things that please God is guaranteed death. Spiritual, physical sometimes, or eternal. Aquí puse, tú y yo no podemos lograr cosas espirituales por nuestro propio esfuerzo. If we want to do things that please God, we can't do it in our own strength. God's Spirit has to be leading the way. El Espíritu de Dios tiene que estar guiándonos a hacerlo. El humano puede entender al humano, pero nunca puede entender a Dios sin la ayuda del Espíritu de Dios. We as humans can understand other humans, but we will never understand God until we let God's Spirit be in us so we understand God. Okay? Porque, pues entonces, why don't we let God's Spirit guide us? ¿Por qué no dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe? Aquí nos está diciendo por qué. Why? ¿Por qué? Hey, thank you. Sí, esa naturaleza, aquí en mi versión dice la naturaleza pecaminosa. The flesh, la carne. Y de John Phillips dice, es posible que no logremos disfrutar de la liberación del control del pecado por incredulidad o desobediencia. Si tú dejas que la carne te controle es porque no crees en lo que Dios dice o porque eres desobediente. If you're being controlled by the flesh, by your old nature, is because you don't believe God or you're just being disobedient. Simple. Te pregunto, I ask you, ¿cuál de los dos te quedó? Which of the two fit? No trajo casco, dice. Yo iba a traerme el mío, pero ya me lo puse la semana pasada cuando me preparaba. Dije, no, que les den a ellos. I put my helmet last week when I was preparing. I go, I'm not bringing it today so you could receive it. No. Romanos 7:8. Dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Don't think that you're going to dominate the flesh without God's power. No vas a controlar esa vida naturaleza pecaminosa sin el poder de Dios en tu vida. Dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, del dominio de la carne, nunca pueden agradar a Dios. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. If
If the Son has set you free, you are free indeed, dice. ¿Te ha liberado Jesús? Has Jesus made you free? Or are you being enslaved by the old nature? ¿O eres esclavizado por la vieja naturaleza? Leamos el verso 9. Dice, pero ustedes no están. Mire, está hablando a los creyentes. Okay? He's talking to Christians, to believers, the ones of us that have the Holy Spirit. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo, le pertenecemos a Dios. Dice, pero ustedes no están dominados por la carne. Son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ir aquí 2 veces. Controlados por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Mire, y luego ahí entre paréntesis en mi versión lo puse, dice, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Ay, Señor. Te pregunto, I ask you, do you have God's Spirit? ¿Tienes el Espíritu de Dios? ¿Te controla el Espíritu de Dios? Does God's Spirit control? Y aquí específicamente habla de la mente. Is He controlling your mind? Porque de la mente hacemos acciones, ¿verdad? La mente dice, sube al segundo piso. Y llegas al segundo piso y se te olvidó porque llegaste allá. Your mind says, go to the second floor. You get to the second floor and you forgot why you were in the second floor. Pero ve, es importante que la mente sea controlada. The mind has to be controlled by God's Spirit. And all we do en todo lo que hacemos. William Barclay dice, permitir que las cosas del mundo dominen por completo la vida es autoextinción. ¿Entiende autoextinción? ¿Sí? Ok. Autoextinción, que tú mismo terminas, y aquí literal o espiritualmente, con tu vida. Te autoexterminas tú mismo. ¿Ok? Dice, es suicidio espiritual. Al vivir así, las personas se incapacitan por completo para estar en la presencia de Dios. Cuando tú y yo dejamos que la vieja naturaleza nos controle, es automáticamente muertos. ¿Ok? Que eso nos preocupe. May that make us think that, hey, if I let the old nature control me, I'm becoming extinct by choice. Yo mismo lo hago. Why? ¿Por qué? Mire, hay muchos ejemplos en la Biblia. There's lots of examples in the Bible where people were led by their flesh. Donde las personas estaban guiadas por su propio entendimiento, por la naturaleza pecaminosa. Abraham se casó con Agar. Le hizo caso a Sara. Es la carne. The flesh. Hey, take Hagar as your wife. Oh, okay. ¿Ve? La carne. El espíritu. No, hey, wait a minute here. La promesa. No. Take her. Oh, okay. ¿Ve? Lot, el sobrino Lot decidió vivir en Sodoma. Lot decided to live in Sodom by choice. Él quiso estar allí y vea cómo le fue, ¿verdad? La carne, the flesh, not the spirit. Josué hizo un trato con los gabaonitas. Ellos deberían de ser los enemigos y exterminar, pero no, hizo un trato y ¿verdad? Por la mente humana y no por lo que Dios había dicho. Saúl no aniquiló al ganado amalaquita. Dios le dijo, extermina todo y no, estos bueyes están bonitos, los necesito. Right? Mire, la carne. Y los matrimonios políticos de Salomón. ¿Cuántas esposas tuvo? Mire, la mente humana y no el espíritu.
Jonás, el pichón, ¿eh? Se huyó y ya, mire, el pensamiento humano, no lo que Dios había dicho. Pedro, cuando sacó la espada y le cortó la oreja, eso era la carne, eso no era el espíritu, right? Peter taking out his sword and chopping the ear off, that wasn't spiritual, that was the flesh. There's lots of examples where the flesh acts and not the spirit. So, nosotros somos iguales, we're the same. We need to let God's Spirit control us. Okay? La mente carnal en acción y no la mente de Dios en el ser humano. Eso quebranta nuestra relación con Dios. When we let the flesh guide and control, that breaks up our relationship with God. Okay? Que no sea así. Don't let it be that way. Don't let the flesh lead. Let the Spirit lead. Okay? Hay una gran diferencia entre estar en la carne y estar en el espíritu. There's a big difference. Being in the flesh and being in the spirit. Esta foto, mire, es obvio, ¿ok? Que son diferentes. Living in the flesh or living in the spirit. Primera de Juan 2, 4 al 6. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Mire, la barra acá está arriba, ¿no? The bar has set high. Jesús no solo habló, sino Jesús actuó y tú y yo debemos hacer lo mismo. We need to let the Spirit guide. Necesitamos que el Espíritu nos guíe y no nuestra naturaleza pecaminosa. Me gusta ese término, naturaleza pecaminoso. Está un poquito más, para mí, más claro que la carne, ¿verdad? Mi deseo de pecar. ¿Ok? Leamos versos 10 y 11. Y Cristo vive en ustedes. Amén. Amén. Cristo está en nosotros, dice. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. ¿Escuchaste eso? El Espíritu que resucitó a Cristo, dice, vive en ustedes. Él está en nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus muertos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Mire esa dinamita, ese poder que resucitó a Jesús, vive en nosotros, dice. He lives in us. Y Él quiere que entendamos que no se pueden hacer cosas sin el Espíritu de Dios. We can't do anything without God's Spirit in us. Y aquí para mí, esto clarifica, this verse, it's talking about resurrection, transformation. Esto aquí está hablando de resurrección y de transformación por el Espíritu de Dios, through God's Spirit. Y en 1 Corintios 15:51, aquí está claro nuestra glorificación, our glorification, when we get our new bodies. Aquí, 1 Corintios 15:51 dice, pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Mire, aquí está la glorificación. Dice, sucederá en un instante.
En un abrir y cerrar de ojos. A ver, hágala, así. Así. Cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, glorificados. Y nosotros los que estemos vivos, también seremos transformados, glorificados. ¿Viste? El Espíritu de Dios que vive en nosotros va a hacer esto. God's Spirit is going to do this in us. Please think about that. Piensa en eso. Damos versos 12 y 14. Capítulo 8. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la carne los incita a hacer. No están obligados a satisfacer la carne. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Like, how many times does he have to say it? ¿Cuántas veces tiene que decir esto? Que hay muerte si desobedecemos o si dejamos que la carne nos guíe. ¿Por qué la repite? Why does he repeat it time and time again? No, somos bien cabezones, decimos allá. No recibimos. We don't take. We need to repeat things over and over. Es la carne. It's our nature. Hay muerte si dejamos que la carne, que nuestra naturaleza pecaminosa nos guíe. If we let our flesh guide us, there's death. Dice, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de naturaleza pecaminosa, vivirán. What's going to kill the flesh? ¿Qué va a matar a la carne? El Espíritu, ¿ves? Si quieres dominar la carne, vive en el Espíritu. Deja que el Espíritu te guíe. Let the Spirit of God take over your life, tu vida. 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Okay? Don't forget that you're a son, a daughter of God. Let the Spirit guide. In all aspects, en todos los aspectos de tu vida. No solo cuando tengas problemas, all right? Not only when you have troubles. All the time. Todo el tiempo. Aquí puse, así que en lugar de criticar, condenar, juzgar, controlar o suplicar que la persona cambie, ¿escuchaste? Acércate al trono de Dios en oración y intercede por el Espíritu, a través del Espíritu, para que tu hermano o hermana sea sensible a Dios. ¿Escuchaste? Instead of criticizing, judging, begging, or being upset at someone, just go to God and say, God, let your Holy Spirit talk to them. Okay? I'm going to ask you, te pregunto, ¿lo vas a hacer? Are you going to do it? Dios nos dice, aquí nos está diciendo, dejen que el Espíritu. Not the flesh. Ya quiero hacer carne asada. Man. It's like, come on. Ok, ya vamos a terminar. El verso 15. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Que los encadene, que los ate, que los amarre al miedo, al temor. Dice, en cambio recibieron el Espíritu otra vez de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Padre es nuestro Padre. Y Abba es un término en arameo de cariñoso.
Es como cuando yo a mi papá le decía, todavía a veces le digo cuando lo miro, papi, ¿ve? Intimidad, cariño. Expresa el clamor del corazón. Es un sentimiento, especialmente en tiempos difíciles. Cuando le dices, papi, necesito tu ayuda. En vez de, papi, necesito tu ayuda. No. Daddy, I need your help. Can you help me? Así es. Aquí es lo que está diciendo. Mire el Espíritu en nosotros. God's Spirit in us doing that. Ok, ya vamos a terminar. Versos 16 y 17. Dice, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. El Espíritu confirma que somos hijos, hijas de Dios. Así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto a Cristo de la gloria de Dios. Y hasta ahí. ¿Ok? De la gloria de Dios. Somos herederos. We are going to inherit everything God has. The God of creation, el Dios de la creación es nuestro Padre y somos sus hijos. We belong to Him. Piensa en eso. Think of that. When your dad owns everything, cuando tu padre tiene y posee todo, imagínate, qué privilegio. What a privilege. Y mi carne, and my flesh, wants to stop here. Quiere parar aquí, antes de leer el último del verso ahí. Quiere parar. Pablo, ¿para qué dijiste esto? No, Pablo, ahorita no. Porque dice, pero si vamos a participar de su gloria, if we're going to inherit everything God has for us, también debemos participar de su... ¿A quién le gusta sufrir? Who likes to suffer? Come on, a ver. Anybody? ¿Ve? Pero dice, if we're going to inherit everything that God has for us, we also have to suffer with Him. Tenemos que sufrir con Él. How many of us suffer just because you call yourself a Christian? ¿Cuántos de ustedes sufren porque el simple hecho de que te llamas cristiano? ¿Qué te dicen? What do they call you? ¿Cómo te llaman? Ve, eso es sufrimiento, ¿verdad? Eso es una clase. Va a haber persecución. En otros países hay persecución por ser cristiano, por tratar de seguir a Jesús. ¿Ok? Eso es parte de estar enlistado. That's part of being enlisted in the armed forces of God. ¿Ok? Eso es parte de lo que hemos voluntariamente aceptado. We voluntarily accepted to be part of God's family, and He received us. Y Él nos recibió. So, not only all the benefits, no solo todos los beneficios, sino todo lo que venga. Incluso sufrir. Even to suffer. ¿Ok? Pero ¿cómo vamos a soportar eso? ¿Ve? Esa es la clave, ¿ok? All this we've been talking about, it's God's Spirit in us, doing all the heavy lifting. Thank you, Jesus. El Espíritu de Dios tomando todo lo que está pesado para nosotros en nuestra humanidad, Dios lo hace. But we have to let Him. Tenemos que dejarlo a hacerlo. We have to let God do it for us. ¿Ok? Es lo que nos está diciendo aquí vez tras vez. Beneficios prácticos de vivir en el Espíritu. Mire, cuando tú dejas que el Espíritu te lidere, te guíe, te controle,
prácticos, beneficios prácticos. Recibimos dirección de Dios todos los días. No nomás cuando tengas necesidad o de vez en cuando, sino cada día. Every day. Tenemos intimidad con Dios sin temor, sin miedo. There's intimacy between you and God when you let the Spirit lead. Seguridad de que pertenecemos a Dios. Security that we belong to Him when we let the Spirit. Somos valorados por Dios como hijos. We are valued like kids of God. Okay? When we let the Spirit, el Espíritu confirma. The God's Spirit confirms that. Okay? So déjalo. Isaías 43:1. Si tú has declarado a Jesús como tu Salvador, escucha lo que dice aquí. Dice, ahora sí dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Mire, pero le voy a cambiar. I'm going to change it here. Quiero que digas tu nombre donde dice, ahora así dice Jehová, Creador tuyo, oh, y di tu nombre, oh Tony, y formador tuyo, oh Tony, dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, y me gusta el último, I like the last part, mío eres tú. Don't forget that. Remember that. God says you belong to Him. Dios dice que tú le perteneces a Él. Voy a pedir al grupo que se venga. Le perteneces a Dios. Entonces te recuerdo que tengas ánimo. ¿Ok? Que no estamos solos. We're not alone. God's Spirit is in us. We just have to let Him. Tenemos que dejarlo a Él. Que haga lo que Él quiera con nosotros. ¿Ok? Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Oremos. Gracias Dios te damos por tu palabra y por recordarnos una y otra vez de que tu Espíritu Santo reside en cada uno de nosotros. Si hemos llamado a Jesús Señor, Salvador, tu Espíritu está en nosotros. Y cuando tratamos de hacer cosas por nuestras propias fuerzas, no salen. No sale bien. Te pido, Dios, que nos recuerdes vez tras vez que tenemos que dejarte a ti. Que lideres, que guíes, que enseñes, que suplas cualquier necesidad que tengamos. Antes de que nuestra vieja naturaleza quiera actuar. Que vayamos a ti primero. Y siempre. Aquí en este pasaje tú nos has recordado así. Te pido, Dios, que esto sea real en cada vida que está aquí presente. Cada persona que escuchó. Que tu Espíritu Santo traiga convicción, traiga redarguye y que dejemos, Dios, que esa vieja naturaleza siga torturándonos, sino que tu Espíritu en nosotros crezca y llene todo para que así podamos hacer lo que te agrada a ti en todo tiempo. Te damos gracias, Jesús, por lo que hiciste, lo que estás haciendo hoy y lo que vas a hacer mañana en cada uno de nosotros. Te amamos, Cristo, porque tú nos amaste. Y en tu nombre todos decimos amén. Vamos a compartir de comunión después de esta alabanza. Aquí están los elementos ahí atrás.
Lo hacemos para honrar a Jesús por lo que hizo a nuestro favor. Dio su vida, derramó sangre. Y si tú profesas y conoces a Jesús, puedes participar. Él nos dijo que lo hiciéramos y lo hacemos para honrarle a Él. Entonces, escucha y después compartimos.